Cuentos cósmicos, la malicia de los dioses, episodio 28, la malicia de los dioses. Los macabros protocolos de la corte del dragón se habían estado implementando en la sociedad lidiana realmente desde hacía lustros, pero había que persistir en su ejecución. Y para dar el toque final a dichos protocolos se había lanzado la maligna Agenda 2030. Como consecuencia de la aplicación de todo esto, muchos de los seres lidianos estaban conociendo el verdadero sufrimiento de estar experimentando una ignominiosa vida en el planeta Tierra. Esta experiencia era lo que la Alianza 5D vendía al resto de las razas extraterrestres como algo que era magnífico para la expansión de conciencia y que por ello mantenía a la Tierra tal cual, no permitiendo la intervención de ninguna raza exterior al planeta para aliviar el sufrimiento del lidiano, que por otro lado no era más que una creación de éste, según mantenían machaconamente los guías espirituales andromedanos de la Alianza. A pesar de eso, las guerras, provocadas y financiadas por el mismo Cabal como forma de ritual energético, los conflictos internos y entre naciones, los genocidios, los crímenes, las invasiones, el terrorismo, los desastres naturales provocados con tecnología oculta y los muchos sufrimientos que habían sido puestos en marcha por el Cabal terrestre para satisfacer a sus dueños, la corporación reptil, ya no eran suficientes y además estaban pasados de moda. Sumado a eso estaba el hecho de que la sociedad lidiana había crecido enormemente según la visión regresiva del Cabal y sus acólitos, y era necesario eliminar a la mayoría de la población por muchos motivos. Uno de ellos era que eliminando a la casi totalidad de los lidianos se erradicarían a un buen número de semillas estelares positivas que estaban haciendo más y más lidianos despertaran y elevaran su vibración existencial, algo nefasto para los dioses del mal. Otro motivo era obvio. Cuanto más lidianos hubiese la Tierra, más difícil sería su control y más fácil de acabar con el mal en la Tierra. Con todo esto en mente, ya no cabían más aplazamientos o más ajustes. Era necesario poner en marcha la agenda definitiva, ideada para conseguir los objetivos que la Corporación Reptil y Corte de Dragón explicaron muy detalladamente a Akenatón, Meritaten y Mil cuando hicieron el pacto con ellos tras su expulsión de Egipto. La agenda atonista tenía varios puntos principales y un montón de acciones satélite que podrían variar con el tiempo y que debían conducir inexorablemente a la consecución de dichos objetivos. La malicia de los dioses, de Atón, del control de Saturno, del cabal terrestre, de la propia Alianza Galáctica, era de tal calibre que lo que se iba a desatar en la Tierra superaba con creces cualquier maldad cometida en los miles de años de existencia de los lirianos en la Tierra y en el sistema solar Sol 13. Habían estado esperando miles de años que la Tierra evolucionara y pudiera recuperar parte de la tecnología que habían desarrollado antes de la catástrofe de Tiamat y la destrucción de la Atlántida y Lemuria. La tecnología secreta en la Tierra había avanzado mucho y ahora estaba lo suficientemente madura como para poner en marcha los planes más tenebrosos de la historia de la sociedad liriana. Lo que los lirianos esclavos sufrieron en el jardín del Edén en pleno florecimiento de la civilización de la Atlántida a manos de sus magníficos gobernantes reptiles no sería nada comparado con lo que les tenían reservados los amos del mundo. Ahora los lirianos no se hacían una idea de lo que les iba a ocurrir porque todo había sido ocultado desde hacía miles de años. Habían sido engañados, les habían mentido, les habían ocultado la verdad sobre la vida en la Tierra y muy ingenuamente pensaban que vivían una vida espléndida a manos de sus distinguidos y preocupados gobernantes a los que habían cedido su poder sin exigir ni preguntarse nada. Los cambios realizados durante años en la sociedad a través del control de la educación, de los medios de comunicación, de la ciencia, de la medicina y de la historia a través de la esclavitud del trabajo y del dinero, habían llegado a tal punto que el liriano convencional había sido lo suficientemente amansado e inutilizado como para ejecutar los últimos puntos del plan sin resistencia. Aunque no todos los lirianos habían sido aborregados de la misma manera, ya que entre aquellos había muchas semillas estelares positivas que la corporación reptil no había sido capaz de doblegar y por los que otras semillas y lirianos empezaban a despertar. Además, tan seguros de sí mismos estaban y tan impunes se creían que los planes de las élites globalistas ya se ejecutaban a cara descubierta. Pero no se dieron cuenta de que, con sus actos perversos ejecutados a la vista de todos, lo que estaban haciendo era provocar más despiertos en la población, por lo que la corporación reptil necesitaba acelerar la puesta en marcha de todos sus planes
para que la frecuencia existencial del planeta no sufriera sustancialmente y se pudieran desbaratar. Ahora, con los nuevos avances tecnológicos oscuros, ya era posible realizar muchas de las cosas que la Corporación Reptil estaba deseando hacer desde el desastre de Tiamat y sus consecuencias. Aunque la Corporación Sauroide ya llevaba eones intentando cambiar el ADN lidiano con la hibridación directa con otras razas extraterrestres o a través de la alimentación, del agua, del aire y de muchas otras maneras, no había encontrado todavía la forma apropiada para hacerlo de manera más rápida y efectiva y en la que participara el 100% de la población a ser posible sin su conocimiento y consentimiento. Tenía que esperar un poco más para que la ciencia oscura del cabal terrestre avanzara lo suficiente y encontrara el camino para poder trabajar con la tecnología extraterrestre que los científicos reptilianos y de otras razas regresivas habían ofrecido a sus socios terrestres. Sin embargo, en los últimos años, el avance tecnológico había proporcionado la manera de extraer y manipular ciertos materiales que a un determinado nivel se podría fabricar la nanotecnología necesaria que pudiera interferir directamente en la biología del liriano de tal manera que el ADN celular y mitocondrial pudiera controlarse de distancia. Este control podría activar o desactivar genes y programar la muerte de la célula y por tanto del liriano, cuando fuera necesario. Aunque el ADN volviera al origen pasado un tiempo, con esta manipulación remota tendrían al liriano controlado hasta el final de sus días. La misma nanotecnología programada de otra forma podría controlar la actividad neuronal, proporcionando el camino más directo para el control mental y emocional del liriano, y controlando las emociones, el sustento de Lush para la Corporación Reptil y todos sus miembros estaba asegurado de manera continua y sin tener que provocar más guerras y desastres naturales que pudieran afectar al ecosistema reptil que se estaba configurando en la Tierra. Esto quería decir que los dioses malignos podrían alimentarse y saciarse a capricho con tan solo apretar un botón, sin que ningún liriano sospechara de tal malévola manipulación. Así pues, ya tenían la tecnología y ya sabían cómo introducirla en la biología del ser liriano. Ahora solo quedaba desplegar todo un sistema de comunicaciones globalmente y conectarlo a una inteligencia artificial que controlara el destino individual o colectivo de los lirianos de la Tierra. Con todo esto se estaba poniendo en marcha una especie de telepatía sintética en la que la inteligencia artificial interactuaría con el liriano a través de las redes de telefonía celular. Los regresivos habían desactivado la telepatía y más poderes ocultos del liriano desde la niñez, como hicieron en la Atlántida. La telepatía original liriana era mucho más poderosa que la sintética, ya que podría permitir al liriano descubrir las intenciones del poder oscuro en la Tierra, y por ese motivo fue erradicada con la educación adoctrinadora de las escuelas. Pero como la telepatía era fundamental para los propósitos de la agenda globalista, había que recuperarla de otra manera más rápida, y eso se hacía con la nanotecnología biomolecular, con las redes de telefonía móvil y con la inteligencia artificial. Era fundamental el desarrollo de esta, a nivel global, para depositar el control en ella. Aunque a nivel público oficial la inteligencia artificial no estaba lo suficientemente desarrollada todavía, en realidad el cabal ya tenía en funcionamiento una poderosa inteligencia artificial a la que había llamado la Reina Roja, ubicada dentro de un DOOM muy vigilado, no solo por los militares a las órdenes de los regresivos, sino también por fuerzas Caristus y otras razas benevolentes que ya habían detectado su presencia. La inteligencia artificial realizaba innumerables funciones para el cabal terrestre, la Corporación Reptil y todo su entramado mundial. Hasta ahora se había utilizado para generar una señal electromagnética dirigida a clones de fabricación ultraavanzada y secreta. Estos clones sustituían en la mayoría de los casos a personajes conocidos de la vida pública, mayormente políticos relevantes, magnates y personajes famosos de la farándula, aunque lo había para otros propósitos más oscuros y secretos. La programación y señal procedente de la inteligencia artificial era transmitida por la red de telefonía celular y otros transmisores de alta energía puestos en puntos claves alrededor del mundo. Y la misma señal electromagnética se tenía previsto usarla para el neurocontrol de la sociedad liriana una vez que todos estuvieran inoculados con la nanotecnología extraterrestre procedente de medicamentos experimentales. Ahora no solo controlarían los clones, sino también el resto del mundo. Los medios de comunicación masiva eran una herramienta muy bien valorada y codiciada por el cabal terrestre y sus socios reptilianos. Estaban incluidos en los protocolos de la Corte del Dragón y por eso habían hecho lo indecible por controlar totalmente este instrumento, y ahora los principales medios de comunicación masiva del mundo estaban en manos del cabal
y sus esbirros a través de diferentes corporaciones globalistas. Siempre supieron que los medios tecnológicos de comunicación como la televisión, la radio y la prensa y ahora las redes sociales en Internet ayudarían a expandir de manera inmediata las noticias creadas y controladas también por ellos. Era la herramienta perfecta para hacer propaganda de sus acciones humanitarias, lavar su cara, propagar el miedo, las malas noticias, las mentiras y distracciones varias. Con los medios de comunicación bajo su poder podrían crear eventos mediáticos sin que realmente existieran de verdad, para crear ansiedad, miedo y sufrimiento en el liriano como la guerra del Golfo, el conflicto de Ucrania, atentados de falsa bandera, simulacros pasados por eventos reales y muchos más. La inteligencia artificial terrestre estaba ya operativa y asimilada por la inteligencia artificial del control de Saturno y de la Alianza Galáctica. Las nuevas redes de telefonía móvil estaban casi en marcha y los nuevos y asombrosos materiales y la nanotecnología también estaban ya disponibles. Por tanto, ya solo había que disparar un evento mundial formidable para que todos esos elementos se conjugaran y se entrara en la era del transhumanismo, donde unos pocos lirianos supervivientes de la maldad inimaginable del Cabal y sus amos, la corporación reptil, habrían perdido el enlace con la fuente original, recibirían órdenes de la inteligencia artificial y se convertirían en esclavos y en fuentes inagotables de luz para las entidades regresivas. Con todo preparado ya, era hora de poner en marcha una plaga mundial como las de Egipto, en época de Nefertiti, donde un bicho mortífero inexistente sería la excusa para introducir la nanotecnología en la biología liriana, a través de los tratamientos experimentales inventados para la erradicación del bicho letal. Los efectos calculados del tratamiento experimental serían los básicos en este proyecto: bajada de frecuencia del campo energético del liriano, desconexión del liriano de su alma o de la fuente para crear un portal orgánico que diera paso a entidades altamente regresivas, muerte del liriano, destrucción o agravamiento de la salud del liriano e introducción de la nanotecnología de control en su biología. Mientras los medios de comunicación expandían el terror de un bicho mortal y aterrorizaban a los lirianos, generando grandes cantidades de luz, y los gobiernos mantenían encerrados a los lirianos en casa con la excusa del bicho, se procedía a terminar de instalar globalmente la nueva red de telefonía que permitiría a la inteligencia artificial expandirse de forma sencilla por el globo terráqueo. La colaboración de todas las entidades e instituciones públicas y privadas para conseguir la puesta en marcha del plan era total, ya que estas entidades e instituciones estaban bajo el control de los miembros del cabal terrestre y de sus camarillas. Todo iba viento en popa, el control de los gobiernos títeres de las élites globalistas estaban funcionando bien. Los aborregados lirianos seguían las órdenes que se les daba y estaban generando mucho luz con el terror difundido por los medios de comunicación en relación con muchos eventos negativos. Las semillas estelares despiertas lo estaban viendo, lo denunciaban y lo hacían saber a los demás, pero todo era lento y el genocidio seguía adelante. Solo despertándose una parte de la sociedad liriana podría pararse el genocidio y la destrucción del liriano tal y como se le conocía. Fin del episodio, nos vemos en el siguiente episodio, episodio 29, la caída de los dioses.